¿Alguna vez has sentido que tu fe es un ancla en medio de la tempestad o, por el contrario, te has preguntado si se trata solo de una herramienta para calmar las aguas de tu mente? ¿Qué es realmente la fe? ¿Un autopercibido salvavidas emocional o una conexión tangible y sobrenatural con lo divino? Muchos de nosotros hemos recurrido a la fe en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido. Pero, ¿es esta fe una construcción humana creada para encontrar consuelo, o implica el toque directo de la mano de Dios en nuestra vida? Estas preguntas no solo nos intrigan, nos confrontan. Nos fuerzan a mirar en lo profundo de nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué tan real es nuestra fe? La fe ha sido descrita como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como lo enseñan las Escrituras en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero esta definición, aunque hermosa y poética, puede parecer insuficiente cuando enfrentamos una tormenta real en nuestras vidas. Cuando todo va bien, es fácil hablar de fe, pero en los momentos de pérdida, dolor y desesperanza, nos aferramos a ella como si estuviéramos sujetando la misma mano de Dios, o la vemos como un placebo que nos recetamos a nosotros mismos para calmar nuestras ansiedades. Hoy, vamos a desmontar esta noción de la fe como una simple herramienta de autoayuda. Vamos a sumergirnos profundamente en las Escrituras, en nuestras experiencias y en la verdad. Porque si bien muchas personas pueden encontrar inspiración en frases motivadoras, memes positivos y discursos de autoayuda, la fe auténtica va mucho más allá de eso. La fe verdadera trasciende lo humano. No es simple pensamiento positivo ni un mecanismo psicológico para sentirnos bien. Es una puerta que nos conecta directamente con la esencia divina, con el creador del universo mismo. La gran pregunta que exploraremos es una que podría incomodar a muchos y desafiar lo que creíamos saber sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos utilizando nuestra fe como una herramienta superficial para enfrentar los desafíos de la vida, o la estamos viviendo como una expresión viva de nuestra comunión con un Dios todopoderoso? Reflexionemos juntos y busquemos en lo más profundo de lo que significa tener fe, no solo como un concepto abstracto, sino como una fuerza viva que transforma y conecta. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, nos recuerda que por fe andamos, no por vista, y aquí radica el corazón del asunto. La fe no depende de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sino de lo invisible, de lo eterno, de lo divino. Es en esta dimensión celestial e intangible donde la fe cobra vida, donde deja de ser una mera herramienta de autoayuda para convertirse en una experiencia tangible de la gracia de Dios. Quédate con nosotros mientras profundizamos en las complejidades de la fe y respondemos a esta pregunta crucial: ¿es la fe algo que fabricamos dentro de nosotros para sentirnos seguros, o es el medio por el cual Dios obra milagros y transforma vidas? Cierra tus ojos por un momento, respira profundamente y pregúntales tanto a tu mente como a tu corazón, ¿qué significa para ti el poder de la fe? La respuesta podría sorprenderte, pero aún más importante, podría cambiar tu vida para siempre. La fe, como tema central en la Biblia, no es un accesorio opcional para la vida cristiana. Es el fundamento, el eje sobre el cual gira nuestra relación con Dios. Sin fe, Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos enseña que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Pero, ¿cómo reconciliamos esta idea con los discursos modernos de autoayuda, que frecuentemente reemplazan la confianza en Dios por la confianza en uno mismo? En nuestra sociedad contemporánea, hay una tendencia a tratar la fe como un remedio emocional o una herramienta psicológica. Frases como "cree en ti mismo" o "todo es posible si lo imaginas" llenan las redes sociales y los libros de autoayuda. Sin embargo, esta visión de la fe es extremadamente limitada y, honestamente, peligrosa. Al reducir la fe a un ejercicio de autosuperación, estamos olvidando su esencia central. La fe siempre apunta hacia Dios, no hacia nosotros mismos. Veamos un ejemplo claro en la Escritura. En Mateo capítulo 14, versículos del 29 al 31, Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. Este acto, que desafía todas las leyes físicas, no es producto de la confianza en sus propias capacidades. Es la fe en Jesús la que le permite caminar. Pero en el momento en que Pedro desvía su mirada del Señor y comienza a enfocarse en las olas y el viento, empieza a hundirse. Este pasaje nos recuerda que, si nuestra fe se basa únicamente en nosotros mismos, siempre fracasará. Solo cuando nuestra fe está firmemente anclada en Dios podemos experimentar el poder sobrenatural de la misma. Hay quienes buscan minimizar esta realidad, presentando la fe como una especie de truco mental. Este enfoque erróneo elimina a Dios de la ecuación,
dejando a las personas en un ciclo infinito de intentar creer más fuerte sin resultados reales. Sin embargo, la Biblia habla de algo mucho más profundo. En Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús nos da una instrucción clave: tened fe en Dios. Este mandato no promueve una fe ambigua o genérica, nos dirige específicamente hacia el Todopoderoso. La historia de Abraham, conocido como el padre de la fe, en el libro de Génesis capítulo 22, nos ofrece otro ejemplo poderoso. Dios le pide que haga algo impensable: sacrificar a su hijo Isaac. Esta petición es más que una prueba, es una enseñanza eterna sobre el verdadero poder de la fe. Abraham no actúa basándose en emociones o lógica. Su obediencia se fundamenta en una confianza absoluta en que Dios tiene un propósito mayor, incluso cuando su mente humana no puede comprenderlo completamente. Y, como sabemos, al final Dios provee un carnero para el sacrificio, demostrando que su plan siempre es mejor. Pero aquí está el punto más importante: la fe no es una magia que usamos para torcer la mano de Dios o para que nuestros deseos se cumplan. La fe no es nuestra varita mágica, como algunos podrían pensar. Es un acto de rendición y confianza total. Es decirle a Dios: no entiendo, pero confío en ti. No veo, pero creo en tu poder y tu fidelidad. Por tanto, la pregunta que debemos hacernos aquí no es si la fe ayuda o no. Claro que lo hace, pero no en el sentido limitado de la autoayuda moderna. La verdadera fe transforma vidas porque nos transporta al ámbito divino, donde operan principios y verdades que superan la lógica y las limitaciones humanas. Es el puente que conecta nuestro espíritu humano con el poder sobrenatural y perfecto de Dios. Este concepto de fe no es fácil de aceptar o practicar. Jesús, durante su ministerio terrenal, siempre cuestionaba la fe de sus discípulos. En Lucas capítulo 8, versículo 25, después de calmar una tormenta, les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Sus discípulos, pese a haber visto milagros innumerables, aún luchaban por confiar plenamente. Esto nos muestra que tener fe no es simplemente cuestión de estar conceptualmente de acuerdo con la existencia de Dios, es vivir en completa dependencia de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Imagina por un momento cómo sería tu vida si caminaras con la misma confianza absoluta que tuvieron Abraham o Pedro cuando salió de la barca. ¿Qué miedos se disiparían? ¿Qué obstáculos parecerían pequeños frente al tamaño de tu Dios? La fe de este tipo no solo cambia circunstancias, cambia personas. Cambia corazones. Y, sobre todo, nos conecta con la voluntad divina, que siempre es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. En próximos momentos, exploraremos aún más este tema, pero por ahora, considera esto: quizás no se trate de cuánto crees, sino en quién pones tu fe. Al final del día, nuestra fuerza reside no en la fe en sí misma, sino en el objeto de nuestra fe, Jesús. La fe también tiene un propósito que va más allá de nuestras necesidades personales. No se trata solamente de recibir milagros o de obtener las respuestas que esperamos. En la Biblia vemos que la fe genuina siempre está orientada a glorificar a Dios y cumplir su propósito en nuestras vidas. Un ejemplo perfecto de esto se encuentra en la historia de los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, en el libro de Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18. Enfrentados con una muerte segura en el horno de fuego por no postrarse ante el ídolo del rey Nabucodonosor, estos jóvenes hacen una declaración de fe tan contundente que resuena incluso en nuestros días. Ellos dijeron con valentía: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Su fe no estaba condicionada al resultado. Su confianza en Dios no dependía de si serían rescatados o no. Esto nos enseña una lección vital: la verdadera fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en nuestro compromiso inquebrantable con el carácter de Dios, sabiendo que Él es soberano y perfecto en todo lo que hace. Aquí es donde vemos una gran diferencia entre la fe verdadera y la idea de la fe como autoayuda. En la autoayuda, el enfoque recae únicamente en el resultado: si hago esto, obtendré aquello. En cambio, en la fe genuina, el enfoque está en aquel que tiene el control absoluto, independientemente del desenlace. En este sentido, la fe no es una negociación con Dios, es una declaración de confianza total. La Biblia también nos muestra que la fe no siempre nos llevará por un camino fácil. En algunos casos, nos pondrá en situaciones que desafían nuestra lógica humana.
Piensa en el pueblo de Israel enfrentando el Mar Rojo en Éxodo capítulo 14. La única opción aparente era el fracaso, el ejército egipcio los perseguía por detrás, y un mar inmenso se extendía delante de ellos. Pero fue en ese momento, cuando parecía que todas las esperanzas se habían perdido, que Dios pidió algo extraordinario: mover los pies hacia el agua antes de que se abriera el mar. Ese acto de fe, de obedecer incluso cuando la solución no era evidente, desató uno de los milagros más grandes en la historia. A veces, nuestra fe se prueba en lo que parece absurdo. ¿Confiarías en Dios como Moisés en ese instante? ¿Estarías dispuesto a dar pasos hacia lo imposible, plenamente convencido de que Dios tiene el control? En nuestras vidas, puede que no enfrentemos un mar literal, pero si enfrentamos dificultades que parecen insuperables, problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, decisiones monumentales. Es aquí donde nuestra fe es puesta a prueba. Creeremos en Dios cuando el suelo bajo nuestros pies parece desaparecer. Otro aspecto crucial del poder de la fe es que no opera de manera individual exclusivamente. Jesús nos enseña que la fe también tiene un impacto colectivo. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Él dice: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Este pasaje nos recuerda la importancia de la comunidad en nuestro caminar de fe. No siempre podemos tener toda la fe que necesitamos de manera individual, a veces necesitamos el apoyo, las oraciones y las palabras de aliento de nuestros hermanos en Cristo. En esos momentos difíciles, la fe compartida en comunidad nos eleva y nos acerca más al propósito divino. La fe también requiere acción. No basta con decir que creemos, nuestras obras son una manifestación tangible de nuestra fe. Santiago capítulo 2, versículo 26, establece sin rodeos que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que nuestras obras nos salvan, sino que una fe genuina inevitablemente se traduce en actos de amor y obediencia hacia Dios y hacia los demás. Nuestra fe se hace visible cuando extendemos la mano al necesitado, cuando oramos por los enfermos, cuando perdonamos a quienes nos han herido, y cuando elegimos el camino de la bondad y la justicia en un mundo lleno de oscuridad. Por último, la fe tiene una dimensión eterna. No es solo para esta vida presente, sino que apunta hacia algo mucho más grande, nuestra esperanza en la vida eterna con Dios. En Juan capítulo 14, versículo 2, Jesús promete: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Esta promesa nos recuerda que la fe no solo nos sostiene en el aquí y ahora, sino que es la llave hacia un destino glorioso en la presencia del Creador. La fe nos prepara para lo eterno, donde nuestra conexión con Dios será completa y perfecta. Así que, mientras el mundo promueve ideologías pasajeras y filosofías de autoayuda, los creyentes en Cristo sabemos que nuestra fe es mucho más que eso. Es el fundamento de una relación viva y poderosa con el Dios que creó los cielos y la tierra. Es la certeza de que no caminamos solos, incluso en los valles más oscuros de la vida. Es la fuerza que nos impulsa a amar, a creer, a esperar y a obedecer. Hemos caminado juntos a través de la profundidad de lo que significa la fe. No es solo un consuelo temporal ni un recurso psicológico para sobrellevar las dificultades, sino una conexión viva y eterna con el corazón mismo de Dios. Nos enseña a caminar en confianza, aunque no siempre veamos el camino por adelantado. Nos recuerda que nuestras luchas no son el final de la historia, porque servimos a un Dios que es fiel para cumplir todas sus promesas. La verdadera fe no se inclina ante las circunstancias, no está limitada por nuestras dudas ni se rinde frente a los desafíos. En lugar de esto, la fe nos fortalece, nos guía y nos transforma en seres que reflejan el amor y la gloria de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Como dijo Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No porque nosotros tengamos el poder, sino porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Hoy, te invito a reflexionar: ¿estás viviendo una fe auténtica o te has conformado con una versión diluida? Entrega tus miedos, tus dudas y tus cargas al Señor. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Sométete a su voluntad, y verás cómo su poder y su amor transforman tu vida desde la raíz. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el poder de la fe. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten, deja un comentario sobre cómo la fe ha transformado tu vida, y recuerda, la fe no es un símbolo de debilidad, es la fuerza que nos conecta con el Dios eterno. Que Dios te bendiga abundantemente, y nunca olvides, en Cristo, todas las cosas son posibles.